Buenos días, abogada. El día de hoy estamos presentando nuestra exposición, el grupo número 4, conformado por Victoria Pachay y Lauro Mesa. Nuestro tema principal es análisis de textos persuasivos en medios y organizaciones. Nuestra compañera Victoria va a dar inicio con esta exposición y va a impartir sus conocimientos con respecto a estos temas. Adelante, Victoria. Bueno, muy buenos días. Primero, para entender lo que es un texto persuasivo, es, forman parte de la comunidad diaria en los medios de comunicación o organizaciones. Esto también, su propósito tiene como fin influir en ideas, opiniones, decisiones o comportamientos que también de las personas mediante el uso tanto de los argumentos, de las emociones y estrategias comunicativas. Bueno, ¿qué es un texto persuasivo? Como tal, es un mensaje diseñado con la intención de convencer o influir a las decisiones, opiniones, como anteriormente mencioné. Para lograrlo, esto emplea estrategias argumentativas, recursos emocionales y un lenguaje adaptado a la audiencia. En esta construcción, como base, se utilizan tres recursos retóricos del modelo clásico, que es ethos, que busca generar una credibilidad y confianza a quien emite el mensaje; pathos, quien apela a las emociones y sentimientos del público; y logos, que utiliza los argumentos lógicos, datos y evidencias que respalden la idea principal del mensaje. Todos estos recursos se presentan tanto en textos elaborados por personas como aquellos generados mediante la inteligencia artificial, dependiendo del prompt que se utilice. Como característica, tenemos que busca convencer al receptor, o sea que su finalidad es influir en opiniones, decisiones o acciones de la audiencia. Utiliza argumentos y evidencias, que presenta razones, datos, ejemplos y todo lo que pueda respaldar la idea principal. Apela a las emociones. Emplea sentimientos como la empatía, miedo, esperanza. Todo esto con la finalidad de conectar con el público o hacerlo sentir de alguna manera. Emplea un lenguaje claro y atractivo, que utiliza palabras muy sencillas, directas y llamativas para que pueda captar rápidamente la atención del receptor. También se adapta a un público objetivo, o sea, se ajusta dependiendo del contexto, todo el contenido, el tono y el estilo según todas las características que conlleva su público objetivo, su buyer persona como tal. En tipos de texto persuasivos tenemos el publicitario, que son los que promueven productos, servicios o marcas, que este ya tiene un objetivo de incentivar su compra o el llamado al consumo de estos productos. Institucionales, que buscan fortalecer la imagen de una organización, informar sobre sus valores, acciones o campañas que se generen dentro de esta misma organización. Los políticos, que intentan convencer a la ciudadanía en general para apoyar tanto ideas, propuestas o específicamente candidatos. Publicaciones en redes sociales. Estos utilizan mensajes muy breves y concisos que sean atractivos para generar interacción o informar o persuadir a la audiencia, pero adaptada al formato de las redes sociales. También discursos motivacionales, que son los que inspiran, que motivan a las personas a alcanzar las metas, cambiar actitudes, superar desafíos, como lo haría un coach motivacional, para poner el ejemplo. En análisis comparativo entre producciones humanas y la IA. Ya. Aquí consiste en observar cómo un mismo propósito comunicativo se desarrolla mediante un texto escrito por una persona o otro que es generado netamente por inteligencia artificial. Todo este, en todo este proceso es importante evaluar los aspectos como son la claridad del mensaje, la calidez y solidez de los argumentos, el uso de recursos emocionales y lógicos, la adecuación según el contexto del público
y por sobre todo el tema de creatividad, naturalidad y efectividad del mensaje persuasivo. Todo esto se logra principalmente con la persona que genera el prompt, que tenga un pensamiento crítico, que comprenda las fortalezas y las limitaciones que también tiene el uso de la inteligencia artificial, obviamente promoviendo el uso ético de la misma, sabiendo que la IA no no es, no cambia lo que uno escribe o lo que uno quiere comunicar, ya que la IA lo que busca es procesar toda la información de una manera mucho más rápida y concisa, pero no cambia el pensamiento crítico de quién es el que redacta el prompt para generar este texto. Bueno, a continuación mi compañero, Lauro Mesa. Sí, como bien lo decía Victoria, en la actualidad la inteligencia artificial está considerada como un avance muy abismal, pero no podemos desligar que siempre es tomado en consideración el análisis crítico del ser humano porque es irreemplazable. La IA no va a poder sustituir, más bien mejora y canaliza bien todos estos factores que el humano lo puede transmitir para sus propias mejoras, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos una pequeña actividad que se denomina humano o IA, es identificar pues diferentes tipos de textos. Si Victoria me ayuda siguiéndola, avanzando con la siguiente diapositiva, podemos ver que tenemos dos campañas publicitarias totalmente diferentes, dos campañas en donde tienen textos persuasivos, tienen mucha lógica en lo que dice y por sobre todo tienen un enfoque y tienen un denominado impacto visual en lo que quieran comunicar. Tenemos una campaña comercial que se denomina Encombes, es un mundo inamovible, es una campaña de reciclaje que apela a la conciencia ambiental y la responsabilidad colectiva. Pues esta utiliza lo que es patos, para, ya sabemos a estas alturas de esta clase y de este recorrido por la materia, sabemos muy bien qué es lo que significa patos, pues para generar compromiso emocional con el planeta. Aquí tenemos el link en donde lo podría revisar más adelante, pero esta campaña específicamente se basa en generar conciencia ambiental. Desde ahí ya está utilizando una persuasión o está persuadiendo a las personas que pueden mirar esta campaña. Adidas, por otro lado, utilizó el Jog of This, que es una campaña deportiva centrada en la motivación y en la superación personal. Esta también pues la construye ethos de marca a través de la historia, esfuerzo y por supuesto un logro. La siguiente diapositiva. Aquí nosotros en esta exposición tenemos una pregunta que la escuchamos a menudo todos los días en exteriores, en el mundo de afuera, en el ámbito laboral, en el ámbito profesional. ¿Puede la inteligencia artificial persuadir mejor que el ser humano tal vez? ¿O puede la inteligencia artificial ser mejor que el ser humano? Pues aquí tenemos un análisis comparativo muy importante en donde vemos lo que hace bien la inteligencia artificial versus la ventaja del criterio profesional del ser humano. Entonces, en este análisis comparativo, me gustaría destacar que la IA lo que puede hacer bien es un análisis masivo, como lo decía Victoria, mejorar todas las ideas o todo el concepto o toda la matriz que el ser humano puede darle como directrices. Dentro de este análisis masivo es un proceso o procesa grandes volúmenes de datos para identificar patrones persuasivos, es decir, hace el trabajo mucho más fácil. La estructura impecable, por supuesto que cuando nosotros le otorgamos a la IA un prompt para poder generar unos resultados que nosotros esperamos obtener, la IA estructura de una manera súper más limpia, súper más prolija, más impecable, como bien lo dice este texto, generando mensajes coherentes, mensajes que realmente estén bien estructurados, bien organizados y gramaticalmente correctos. Es decir, no se le puede pasar nada a la IA por desapercibido, aunque si bien es cierto, también cuando abusamos mucho de la IA, llega un momento en donde la IA
por así decirlo, se trastorna un poco y comienza a arrojar resultados que prácticamente no van acorde con lo que estamos pidiendo, ¿no? La velocidad y escala produce contenido en segundos, adaptables a múltiples audiencias. Eso es lo que puede pasar con la IA. Versus la ventaja del ser humano, pues la conexión emocional auténtica, la creatividad genuina, la experiencia vivida sigue siendo las fortalezas, eh, dificultades de replicar. La IA no siente, el ser humano sí. Es por eso que es importante tener en consideración que el ser humano jamás va a ser reemplazable por algún trabajo de inteligencia artificial. Nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir y nuestra forma de comunicar en tiempo real y de una persona real jamás va a ser puesta por debajo de un trabajo de inteligencia artificial, porque nosotros los seres humanos tenemos esta capacidad de poder corregir, de poder transmitir, de poder generar esas emociones que la IA pues no lo puede realizar. Con la siguiente diapositiva, Victoria. Ya, tenemos aquí una pequeña conclusión y un pequeño análisis. La persuasión es esencial, sí, correcto. Todo ser humano tiene sus capacidades de poder persuadir. Los textos persuasivos son herramientas fundamentales para comunicar, influir y transformar. En la actualidad, nosotros vemos textos persuasivos en campañas políticas. Entrando en un contexto, nosotros vivimos ahora una temporada de políticos, una temporada de campañas, de votantes, de audiencia, de territorio, de urnas, y los textos persuasivos es lo que más vamos a ver. Si bien es cierto, Victoria lo decía en una de sus presentaciones, en una de sus láminas al principio, que existen los textos persuasivos en el ámbito político. Así es, estos textos son utilizados para persuadir, para llegar al votante, para llegar al territorio, para llegar a las personas que tal vez nos están viendo a través de las redes sociales o tal vez nos están viendo en alguna valla publicitaria, en alguna pantalla, publicidad digital, o simplemente a través de un eslogan o de un texto dentro de una campaña. Eh, Dos creadores, un objetivo. El humano y la inteligencia artificial pueden generar mensajes efectivos, cada uno con sus propias fortalezas. Consideramos que es un dúo dinámico, es un dúo perfecto en donde se une el ser humano con la inteligencia artificial. Dos conectores muy importantes para poder obtener un resultado exitoso. La estrategia ganadora. Cuando nosotros consideramos una estrategia ganadora, pues esta se basa en combinar la creatividad humana y la capacidad, así, y la capacidad, con la capacidad, perdón, analítica de la inteligencia artificial de forma ética y responsable. Es como lo decía bien al principio, la combinación o la estructura que se genera entre estos dos criterios, pues hace un resultado exitoso. No sé si hay otra diapositiva para poder revisarla. Con esa, entonces estamos dentro de la conclusión y como último detalle, pues los textos persuasivos pueden obtener un alcance considerable dentro de cualquier audiencia, considerando pues obviamente que se pueden trabajar de muchas maneras con el apoyo de la inteligencia artificial, pero sin dejar de lado el criterio humano. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora, por escuchar. Ya. Ahí está grabado. Sí, ya, yo. Ah, Ya, hay cuál sería el siguiente paso. Tú lo subes y a mí ya me aparece que ya está subido o hay que subirlo cada sí, uno. subirlo cada uno, creo. Porque con la profesora creo que es así. A Ya, ver.